Buenas noches, estamos ya de regreso de nuevo después de una breve pausa comercial, conversando con ustedes desde aquí de Coloquio Cultural. Miren, esta semana el juez de atención permanente dictó medida de coerción a un grupo, creo que a un grupo de 8 de los acusados por la mafia en Senasa. Estamos hablando de que pudiera ser el mayor escándalo de corrupción de este país. Estamos hablando de eso. Pero hay una cosa interesante en todo esto, señores. Miren, aquí hay que hablar, hay que establecer dos cosas básicas. Primero, en los grandes escándalos de corrupción que ha tenido este país, y fíjense que aquí hay un criterio de que todos los políticos son ladrones. La gente en la calle así que se refiere a los políticos. Los políticos son ladrones, los políticos son corruptos, que los políticos son mentirosos. Esa es la opinión. Y eso es sumamente grave porque eso puede atentar contra el sistema de partido. Puede atentar contra el sistema de partido por un lado. Y por el otro lado, eso puede socavar la base de la democracia. Y que a cualquier loco viejo se le ocurra violentar el proceso democrático que vive República Dominicana. Por eso hay que tener cuidado con eso. Pero además, la historia, vamos a revisar los casos grandes, los grandes casos de corrupción de este país. Y Roquebre, ¿se recuerdan de ese caso? Se vio involucrado Bello Andino, Balaguer lo destituyó y trajo un tipo apellido Gutiérrez, no recuerdo ahora el nombre, y lo puso como secretario administrativo de la presidencia. Ese fue uno de los casos de corrupción que más sonó en este país. Sin embargo, Balaguer nunca sometió a los responsables de ese caso. Nunca lo sometió. Otro caso de corrupción grave fue el caso de la Sunland en el gobierno de Leonel Fernández, en el que hubo funcionarios involucrados. Ahí estuvo involucrado Félix Bautista, el senador de San Juan de la Maguana, a quien Leonel definió posteriormente como mi hijo. Dijo, ese es como mi hijo. O sea, eso fue un metamensaje al Ministerio Público. No se metan con él. No importa lo que haga, no se metan con él. Luego, otro caso de corrupción fue el de Odebrecht. Ahí hubo gente involucrada de varios partidos políticos. Pero fíjense, quienes finalmente caen presos no son políticos. Pero volvamos atrás. En el caso de Sunland, no, en el caso de Roquebre, estuvo involucrado Bello Andino, pero Bello Andino nunca fue un connotado dirigente reformista. Digo, en el Partido Reformista no había ningún connotado dirigente, porque ahí era Balaguer y ya. Pero no era un connotado dirigente reformista. En el de la Sunland, Félix Bautista, hasta ese momento, no era un connotado dirigente del PLD. No era. Y luego, en el caso de Odebrecht, ahí ya hubo varios políticos, porque ahí se mencionó al presidente de la Cámara de Diputados, al entonces presidente del Senado, y luego fue presidente del PRD, Bautista, Andrés Bautista, que ha sido un dirigente político, pero Temito Clemontay estuvo preso por ese caso. Entonces, en el caso de Odebrecht sí hubo políticos. Pero si usted sigue en adelante, en el caso de la Procuraduría
y pues está sometido Jean Alain Rodríguez, que se habló de 19.000 millones de pesos que fueron desviados con algunos mecanismos. Pero Jean Alain Rodríguez tampoco es un dirigente, un connotado dirigente político. Cuando ahora está el caso de Senasa, en el caso de Senasa no hay ni un político involucrado, porque Jacín fue parte, dirigió el sector externo de la campaña del presidente Luis Abinader. Pero el sector externo implica, y no es el partido, sino es una gente apartidista que no tienen partido, que se reúnen en un proyecto para apoyar coyunturalmente a un candidato. Entonces, ahí usted desmonta esa campaña de que todos los políticos son ladrones, que todos los políticos son corruptos. Los grandes casos de corrupción. Bueno, y en el caso de Baninter, usted recuerda, quebró el sistema financiero dominicano. Ramoncito Báez Figueroa no era político de ningún partido. No era un político. Y Ramoncito Báez Figueroa quebró el sistema financiero de República Dominicana. Bueno, Hipólito tuvo que asumir la quiebra del Banco Baninter, y eso provocó una devaluación del peso, que el dólar llegó a colocarse hasta el 58. O sea, un salto. Usted me dice, bueno, pero ahora está más del 58, sí, pero en ese momento, estamos hablando del 2003, 2002, en ese momento las tasas del dólar eran de 38 por 1. Y casi se duplicó, producto de que de manera responsable Hipólito Mejía, presidente de la República, en ese entonces, asumió las deudas de ese banco. Pero Ramoncito no era de ningún partido. Entonces, cuando usted sigue revisando la historia dominicana, se da cuenta de que no es verdad. De ninguna manera, la historia te está diciendo que no es verdad que los políticos son realmente los más corruptos. Lo que se ha demostrado es que los que no son políticos son los que siempre están involucrados en la fiesta de los fraudes y de los robos. Ahora, otra diferencia que hay. En el caso de Irlo Keber, Balaguer nunca sometió a nadie por ese expediente. En el caso de la SUNLAN, aunque sometieron, pero no lo sometió el entonces presidente Leonel Fernández. En el caso de lo que pasó con la Victoria, con la cárcel de la Victoria, con el hermano del presidente Danilo Medina, un Alexis, que Danilo lo sabía la diablura que estaba haciendo, y nunca ni lo sometió, ni siquiera se lo quitó del medio. Lo dejó como perro por su casa, que hiciera y deshaciera con el dinero de la gente. ¿Qué cosa? Pero lo mismo pasaba con Jean Alain, que siempre fue un protegido del entonces presidente Danilo Medina. Siempre fue un protegido. Y es posible que Danilo no lo supiera, claro, porque entonces los organismos de seguridad de este país no sirven. Aquí hay varios organismos de seguridad que su única función es ir a soplar al presidente en la mañana lo que pasa lo que pasa el día anterior. Todo ocurre el día anterior. El presidente lo sabe en las primeras horas de la mañana. Y a veces el mismo día. Porque para eso están los organismos de seguridad. Para eso. Sin embargo, ahora en el caso Senasa, es desde el Poder Ejecutivo que se ordena, que se pide al Ministerio Público investigar
a SENASA. Y es el presidente que destituye al director de SENASA, al doctor Jacín, que lo destituye y pide al Ministerio Público e investigue lo que pasó ahí. O sea, es el propio el gobierno que nombra a Jacín, es que pide que se le investigue. Entonces, eso es una acción. En este país hay una cultura de que a la gente lo ponen en los puestos públicos para que robe. Es un buen mensaje a la sociedad, lo del presidente Abinader. Sométanlo, que pague. Pero también hay algo, es un hábito que hay aquí, de que los que participan en la mafia, en corrupción, para desfalcar, para robarse el dinero del erario, el dinero de los contribuyentes, no tienden a devolverlo. Sin embargo, ahí tienen que enfocarse. ¿Por qué aquí hay corruptos? Sencillamente por eso. Sí, aquí a todo el que se robara del Estado $1 millón de pesos, se le combinara a devolverlo, lo busque como sea. Porque aquí siempre lo esconden, lo gastan en inversiones, no, pero que lo busque. Y lo devuelva. Y que el Estado reciba el dinero que ese señor se robó. Y entonces después se le condena. Eso pudiera ir desviando la cultura del robo de, bueno, pero si me descubren me lo quitan todo. Y además voy preso. O sea, robé en vano. Pero aquí hay gente que dice, no, tú te robas 100 millones, nada, devuelve 20 y le da 10 a un grupo de abogados sinvergüenza que hay aquí. Y esos se encargan de ir incidentando los procesos. La gente se olvida de eso y tú logras una sentencia benigna. Ese es el criterio que domina en la sociedad dominicana. Y eso hay que eliminarlo. Por eso, y aprovecho, mira, no lo tenía apuntado en agenda, pero no puedo desaprovechar este programa de hoy, especialmente estamos en este periodo de Navidad. No puedo desaprovechar para anunciar mi respaldo a una propuesta que hizo el doctor Guido Gómez Mazara, quien es el presidente de Indotel y un dirigente del PRM. Miren, esa propuesta de Guido, que la hizo hace un par de días y debiera ser ya una tendencia en las redes sociales, pero como aquí las redes sociales la manejan un grupo de influencers analfabetas que no saben ni siquiera lo que le conviene a la sociedad o no le importa lo que le conviene a la sociedad. Esa propuesta de Guido debiera ser tendencia. ¿En qué consiste? Bueno, Guido propone que cuando un funcionario cometa un acto de corrupción, se le obligue, se busque mecanismos para que devuelva el dinero. Pero que ese dinero se invierta en obras de infraestructura del sector de donde se produjo el robo. En este caso, dice, el dinero de SENASA debe recuperarse e invertirse en crear hospitales de atención primaria. Pero en cada centro de eso que se construya con el dinero, que se construya con el dinero de esos corruptos, que se ponga una placa y diga, este hospital se construyó con el dinero que se había robado Jacín en SENASA. ¿Qué pasa con eso? Eso va a quedar ahí, esa placa, y todo el que pase la va a ver.
Y los hijos de ese funcionario pasan por ahí, la van a ver. Y los nietos la van a ver. Y los amigos la van a ver. Entonces, eso va a quedar para la posteridad. O sea, usted será marcado por la sociedad para toda su vida. Y eso sí duele. Eso duele. Y permanece en la memoria de la gente. Porque ya aquí la gente se olvida de cosas, robos descarados que ocurrieron en los gobiernos de Balaguer, de Leonel, de Danilo. La gente nada más se enfoca ahora en Senasa, que estoy de acuerdo, y deben quitarle todo el dinero y deben meterlo preso hasta donde llegue, hasta donde establezcan las leyes. Y estoy de acuerdo que se hagan placas en los hospitales, que se construyan con el dinero, que se recupere de eso. Y que se le pongan los nombres de los corruptos ahí abajo, en esa placa, para que la gente lo conozca y sepa. Amigos televidentes, vamos a una pausa aquí en Coloquio Cultural y en breve regresamos con ustedes con más informaciones o más análisis.